דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא הצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. Shalom, amados hermanos, Yahweh les bendiga. Yo quiero hablar hoy de la parábola de la higuera. ¿Representa Israel a una higuera realmente, como siempre se nos ha enseñado? Basándose en Mateo 24 y la parábola de la higuera estéril y su maldición. No, más bien es comparada muchas veces que Israel es un olivo. ¿De dónde sacamos que Israel es una higuera? Si leemos bien la parábola y el texto, nos vamos a dar cuenta de que no hace una referencia a Israel. Y otra vez más es sacando el texto fuera del contexto. Y lo vamos a leer. Mateo capítulo 21, en el verso 18, el contexto es de la fe y el orar con fe. Yeshua hizo un milagro. Él no vino a maldecir a nadie, ni a condenar, sino a salvar. A la estéril, él hace nacer. No dice la mujer estéril que son más hijos, la que no daba luz. No parió Sara, Rebeca, Raquel, mujeres estériles, y vemos más ejemplos. ¿No fueron los primeros creyentes judíos? ¿Y llegó su mensaje al mundo a través de ellos? Una vez más, el rechazo al judío y quítate tú para ponerme yo lo vemos aquí. Aquí no hay un contexto escritural de que se refiere a Israel, ni tampoco lo vemos en Mateo 24. En Marcos capítulo 11 y verso 12 vemos la maldición de la higuera estéril otra vez. Luego en el verso 20 vuelve y nos habla de ella después que se secó y vuelve y habla de la fe otra vez y de la oración con fe. Fue un milagro que ellos les sorprendió y él les dice que si oran con fe podrían incluso mover hasta unas montañas. Si leemos en el capítulo 11 del 20 al 26 y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, les dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Yeshua y le dijo: tened fe en Elohim. Fíjense que el contexto es de la fe. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Fíjense que el contexto es la oración con fe. Y luego si nos vamos también y lo leemos en Mateo, fíjense que el mismo contexto dice en el verso 19, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Entonces, viendo esto, los discípulos decían maravillados. Fíjense que era un milagro donde ellos se maravillaron. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Fíjense, se secó ahí mismo. Y le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Fíjense otra vez, está hablando de un milagro. En fin, la parábola es sobre la fe, que es un fruto del Espíritu, y sobre la necesidad general de no solo parecer verdes y hermosos como estaba la higuera, pero sin embargo no daba fruto. La fe obraría milagros en nuestra vida, mayores que secar esta higuera, que le hace la referencia a mover una montaña. En Mateo 24 nos dice que cuando ves que la rama de la higuera está tierna y le brotan hojas, sabed que el verano está cerca. Es una comparación a cuando dice, cuando ves las nubes cargadas, saben que va a llover. Entonces, cuando vea todas estas cosas, estas señales pasar, sabe que Yeshua está a las puertas. Entonces, está haciendo una referencia a lo que están mirando en cuanto a la agricultura. Si usted ve que está nublado, sabe que va a llover. Entonces, cuando tú ves que los árboles están echando sus ramas, ya sabe que el verano está cerca. Entonces, si se refiriera a Israel, que nunca daría fruto, entonces habría mucha contradicción en las Escrituras en cuanto a su restauración. Y solamente vamos a mencionar algunos. En Oseas capítulo 14 dice: vuelve, oh Israel, a Yahweh tu Elohim,
porque por tu pecado has caído. En el verso 4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Verso 6, y se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo. Fíjense que Israel se compara al olivo, y de eso hay muchos ejemplos en la Biblia. Y perfumará como Líbano, volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Fíjense que también su pueblo es comparado con trigo y con vid, y su olor será como de vino del Líbano. Entonces, ese pueblo que es comparado con trigo y con vid incluye a los extranjeros, y de eso tenemos muchos ejemplos específicos en contexto, sin tener que imaginar o espiritualizar algo fuera de lo que dice el texto. El Padre es muy claro y les leeré 2 ejemplos, pero hay muchos. En el verso 8 dice, Efraín dice, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Dice el Padre, yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado su fruto. Fíjense, de él será hallado su fruto. Ahora vamos a ver ejemplo del olivo. Jeremías 11:16. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Llamó Yahweh tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Yahweh de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti. ¿A quién plantó? Al olivo verde. Pero como fueron infieles, él cortó todas las ramas, cortó el olivo, y por eso viene el Mesías, que es un néxer, una rama, ¿verdad?, del árbol seco, y entonces crece ese árbol y somos injertados en ese olivo. Entonces, el olivo fue cortado, fue pronunciado mal contra él a causa de la maldad que la casa de Israel, escuchen, y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira por incesar a Baal. Aquí hay una referencia muy clara de que la casa de Judá y la casa de Israel es comparado a un olivo. Y fíjense que esto está hablando en el capítulo 11 de Jeremías. Recuerden, la casa de Israel fue llevado primero y luego quedaba Judá. Entonces el juicio era con ellos, todos fueron cortados, ¿verdad? Entonces, como vemos aquí, Israel es comparado a un olivo, muy claro, y vemos su restauración en Romanos 11. Por tanto, la higuera estéril no es Israel. En Isaías 54 nos muestra el amor eterno de Yahweh por Israel. Dice, regocíjate, oh estéril. Vamos a suponer que hay personas que dicen, sí, ese es Israel, mira, la higuera estéril. Pero miren lo que le dice a la mujer estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Yahweh. Verso 7, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Fíjense, él dejó al pueblo, él lo esparció como un castigo por su pecado. Por eso le dicen, o sea, vuelve, oh Israel. Por tu pecado has caído. Él cortó la rama, cortó el árbol, ¿verdad? Entonces, dice, te recogeré con grandes misericordias. Verso 10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, mi gracia, mi amor, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Yahweh, el que tiene misericordia de ti. ¿A quién le dio esta palabra? A la mujer estéril. Lo dice, el contexto es Isaías 54. A esa mujer estéril que no daba luz, a esa que fue cortada, Israel. Entonces, en el verso 13, miren lo que dice, y todos tus hijos serán enseñados por Yahweh, y se multiplicarán la paz de tus hijos. Vuelvo y repito, tus hijos serán enseñados por Yahweh y se va a multiplicar la paz. En Isaías capítulo 5 vemos que Israel aquí es comparada a una viña. Está muy claro, y lo que le estoy leyendo estos ejemplos es para que vean que cuando el Padre hace una comparación, tanto como el olivo o como la viña, Él lo dice ahí mismo, es con Israel que está hablando. En el contexto de la parábola de la
higuera estéril no habla de Israel. Incluso hace referencia a la fe y a la oración. Entonces, la palabra es clara, no tiene que ocultar nada. Él hace su referencia, incluso le dice, ustedes cayeron, pecado, los cortaré. O sea, sí, es verdad. Pero él le dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias porque mi amor no se va a apartar de ti. Aunque se mueva el mundo entero, no se va a apartar. Ni su pacto de paz se va a quebrantar. Por eso tendrá abundancia de paz sus hijos. Entonces, en Isaías 5 vemos que Israel es comparado a una viña y está muy claro. En el verso 7 nos especifica: ciertamente, la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá plantan deliciosa suya. Entonces, pueden leer el contexto completo. Solamente le estoy leyendo este punto para que vean que cuando menciona esta parábola, se está refiriendo a lo que él espera de que Israel diera fruto. Vemos la claridad de la comparación. Y en el Nuevo Testamento hay más referencias directas de la vid con su pueblo. Y esto lo hace en referencia a esta parábola, a fruto que debemos dar, ya que las uvas malas y agrias serán pisadas en el lagar de la ira de Elohim. Entonces aquí está hablando de un pueblo que debe dar fruto y hace la comparación con las uvas agrias y las uvas buenas. Él espera que dé uvas buenas, que dé fruto. Realmente Israel es comparado como nación a un olivo, pero hay comparaciones para darnos una enseñanza, como es la vid, como es las ovejas, como es una águila, una gallina con sus pollitos, como es el trigo y la cizaña. Y vemos muchas enseñanzas con la agricultura y con los animales. Entonces, en Juan, capítulo 15, verso 5, Yeshua dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, mi padre el labrador, y sin mí no pueden dar fruto. Entonces es una enseñanza en parábolas y nos habla directamente a nosotros. Ahora, alguien puede leer la parábola de la higuera sin fruto de Lucas 13 y decir que es Israel también, pero leamos ese capítulo 13 del 6 al 9, fíjense lo que dice. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Primero, fíjense, la higuera está plantada ¿en dónde? En una viña. Y ya vimos que sí hay una comparación clara de que Israel, su pueblo, incluyendo los gentiles, ¿verdad?, nos habla de que somos los pámpanos de esa vid. ¿Por qué comparar aquí a Israel a la higuera y no a la viña? Si en los demás referencias a la higuera no habla de Israel y de la viña sí habla. ¿Por qué tenemos una mente programada a rechazar a Israel y especialmente al judío? Si vamos al texto y leemos, no lo vamos a ver. Hemos sido mal enseñados y programados para esto. Aquí dice que el viñador venía, ¿verdad?, a buscar fruto, 3 años a buscar fruto en ella. Si el hombre que está ahí, el hombre que tenía la viña, dice, representa a Yeshua y el viñador al Padre, ojo, fíjense que habla de un viñador y un dueño de una viña y una higuera plantada en la viña. Sin embargo, el hombre que pudiera representar a Yeshua, ¿verdad?, aquí, muestra misericordia por la higuera y le dice, déjala este año, déjame ponerle abono, déjame cavar alrededor de ella. Y si diere fruto, bien, y si no, la corta después. Fíjense que esto se refiere otra vez que Yahweh trata con nosotros una vez más, esperando que demos fruto. Él trata todo. La Escritura dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da fruto, bueno, será cortado y arrojado al fuego. En Mateo 3:10 está esto. Dice aquí esta palabra: sin embargo, yo aquí le veo una comparación a los árboles como una referencia a las naciones gentiles. Y una higuera sembrada en la viña, más bien, si le busco algo espiritual a esto, pudiera decir que aquel entre las naciones que está sembrado en la viña del Padre que no da fruto será cortado. Porque Yeshua es el buen olivo y debemos permanecer en él.
y Él es la vid verdadera. En fin, en Lucas del 21-29, cuando Él vuelve y habla aquí de las señales del fin y menciona la higuera, que muchos hacen la referencia a la nación de Israel, hoy en su tierra como un cumplimiento profético, y lo hace en sí en una forma positiva y contraria a la maldición de la higuera estéril, que no se refiere a Israel ni a los judíos, porque vemos a Judá como una puerta en la Nueva Jerusalén y una restauración sin Judá es imposible. Aquí, en el verso 29 de Lucas capítulo 21, dice: también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Ojo, escuchen, aquí menciona todos los árboles, no solamente menciona la higuera, sino que aquí menciona todos los árboles. Nos está hablando de estar pendiente a las señales del fin. Ese es el contexto escritural. Y dice en el verso 30, cuando ya brotan, fíjense que habla de plural, no solamente de la higuera, sino también de los árboles. Cuando ya brotan, ¿verdad? Viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Elohim está cerca. Entonces fíjense que el contexto de la higuera, aquí en las señales del fin de los tiempos, Mateo 24, en Lucas 21, ¿verdad? Se refiere a que así como tú ves que las nubes están cargadas de agua y va a llover, cuando tú veas estos árboles florecer, sabes que el verano está cerca. Entonces todas estas señales, cuando tú las veas, sabes que el reino está cerca, que Yeshua ya viene. Entonces, hermanos, quería pues enseñarle esta palabra que el Padre maravilloso me dio hoy para compartirla con ustedes, porque yo también creía que la higuera se refería a Israel. Shalom, amados. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוחל וסולח, מוחל וסולח.